Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical. En esta conversación, como Saraí les dijo, nos acompaña Julio García, que nos pareció muy importante que estuviera un dirigente gremial que ha vivido cotidianamente lo que el boletín sobre la desprofesionalización de los trabajadores del sector salud se relata. ¿De qué se trata esta investigación? Una de las luchas fundamentales de los trabajadores de la salud fue que quedara claramente establecida la carrera administrativa para los funcionarios y la profesionalización para los obreros. Desde ya la década de los 70 del siglo XX, con la ley de carrera administrativa, se logró ponerle algunos límites a la capacidad del Estado para imponer las condiciones de trabajo y utilizar el sector salud y los funcionarios públicos para dar cargos por afinidades políticas. Se consolidó, sobre todo después de la ley de carrera administrativa, a partir de los años 80, y además con la jurisprudencia, que los trabajadores del sector público, de la salud y en general los trabajadores de la administración pública ingresaban a sus puestos de trabajo si eran empleados a través de concursos y nombramientos, y que los obreros tenían un tabulador de cargos especiales y que había una especie de escalera que les permitía ir ascendiendo en su carrera si se cumplían los requisitos para los obreros de profesionalización y antigüedad, para los empleados concurso, nombramiento y profesionalización a la vez. Ese proceso, de alguna manera, fue ratificado en los años 90 por la jurisprudencia del Tribunal de Carrera Administrativa y por la Corte Primero, en lo contencioso y administrativo, que anulaba cualquier ingreso que hiciese el Estado a el empleo público sin cumplir los requisitos y consideraba que si el trabajador había pasado 6 meses en el puesto de trabajo, se consideraba que ese trabajador era funcionario público. De igual manera, la contratación colectiva le había dado a los sindicatos de los gremios la posibilidad de postular trabajadores y participar en los criterios que iban a definir los ascensos para los cargos y los requisitos para crear nuevos cargos. Todo eso poco a poco fue desapareciendo con el chavismo. Lo primero que ocurrió es que la propia Constitución estableció que algunas áreas que antes eran posible concertar entre sindicatos y el Estado, como es la fijación de los salarios, pasó a ser por la propia Constitución una potestad exclusiva del Estado. Y además la Constitución, por un lado, dice que se establece la carrera y que la única forma de ingreso como funcionario público es a través de un nombramiento. Utiliza el término que pueden haber contratados en la función pública. A eso se le adiciona el Estatuto de la Función Pública, que de alguna manera refuerza las potestades de la administración para el manejo del personal y le quita a los sindicatos y a los gremios atribuciones que habían conquistado por la negociación colectiva, como por ejemplo la fijación del salario. Entonces, en el boletín, ¿qué es lo que hacemos? Es hacer una reseña de cómo ha sido la destrucción de la profesionalización, tanto para los obreros como para el personal administrativo, para los funcionarios públicos. Y cómo la legislación y ahora la jurisprudencia, que antes, en los años 90, el tribunal decía, si un trabajador ingresa de manera irregular y ha pasado los 6 meses, es funcionario de pleno derecho. Ahora la jurisprudencia ha inventado una especie de estabilidad provisoria mientras se le abre el concurso y se hace el nombramiento, con lo cual el trabajador queda amarrado, pegado al cargo sin posibilidad de disfrutar realmente la estabilidad que establece la ley y menos hacer carrera y ascenso. Ese proceso en los últimos años se ha ido profundizando, a pesar de los intentos que se hizo en el Ministerio de Salud de normalizar las contrataciones irregulares en el año 2015, se ha ido profundizando
porque se hay las malas condiciones de trabajo y ahora en pandemia se ha sumado la diáspora. Hay una fuerte salida de trabajadores, tanto empleados, ya sea médicos, enfermeras, bioanalistas, como obreros del sector, no solo por los bajos salarios. La diáspora ha sido otro elemento que ha sido un golpe para la profesionalización. La Federación Médica informa que hay más de 1.000 médicos que han abandonado el país. Y, por ejemplo, Julio nos comentaba, y de eso va a hablar con mayor profundidad, que en Carabobo los enfermeros han disminuido en un 50%, ya sea que se han ido al sector privado, ya sea que se han ido del país. Eso significa un recargo de trabajo para los trabajadores que quedan y una dificultad, inclusive aunque se quisiera cumplir los requisitos para los ascensos, te encuentras que no tiene el personal calificado para ocupar los cargos. Adicional a eso, en el sector salud había una tradición de meritocracia. Uno empezaba como enfermera 1 y podía terminar como enfermera jefe. Uno empezaba como médico 1 y podía terminar como director del hospital. Se respetaba la meritocracia. En general, el actual gobierno, y eso ya venía del fallecido presidente Chávez, la meritocracia es un criterio para asignar los cargos de dirección en los hospitales. A eso se le suma el hecho que el Estado ha generado una formación paralela de personal de la salud en sus propias universidades. La universidad que tiene el nombre del fallecido presidente Chávez, la Universidad Hugo Chávez Frías. Y los médicos comunitarios reciben una formación deficiente. Eso hay consenso, no solo desde la Universidad Autónoma, sino hasta de los propios médicos comunitarios que saben que la formación que están recibiendo no los califica para cumplir las funciones. Formación deficiente, incumplimiento de los criterios para asignar los cargos, ingresos irregulares, diáspora, han generado un cuadro que no solo se ve en el sector salud, sino también se puede ver en otras áreas de la administración pública, no solo en la salud, sino también en la educación. Y eso es el sector salud, en el boletín, es un buen ejemplo de cómo se destruyó una carrera profesionalizada basada en el mérito y en la formación. Carrera profesionalizada que abarcaba no solo a los funcionarios públicos, no solo a los médicos, bioanalistas, enfermeras, radiólogos, personal técnico de la salud, sino también a los obreros que ellos sienten que perdieron lo que ellos denominaban su escalera. Usted ingresaba como camillero, ¿entiende? Y podía ascender a chofer de ambulancia, usted entraba como procesador de alimentos y podía terminar con el cargo de cocinera jefe en el comedor de su institución. Un poco era eso, comentar cómo la carrera administrativa, y que es importante para un buen desempeño de la función y una buena atención a los pacientes, ha sido completamente desmantelada en los gobiernos en los últimos dos gobiernos, tanto el gobierno del fallecido presidente Chávez, pero sobre todo con el gobierno del presidente Maduro. Bueno, no sé si Saraí quiere hacer algún comentario. O va directo ahora Julio, que nos va a comentar más. Sí, si quieres Julio, pues ya puede comenzar. Los periodistas, si desean hacer alguna pregunta al finalizar, me escriben por el chat y así yo los voy anotando en orden. Cuando quieras, Julio. Buenos días. Bueno, gracias por la invitación a este equipo de trabajo que hacemos parte. De verdad que es importante revisar puntos que de alguna manera, por tanta emergencia y por tantas circunstancias, pareciera quedar rezagado, pero esto es parte de elementos de la organización del trabajo y del sistema de relaciones de trabajo que explican por qué hay tanto déficit de profesionales en las áreas, por qué hay tantas dificultades. Y bueno, a bien gracias podemos nosotros dirigirnos y explicar
todas estas distorsiones, toda esta disfuncionalidad, porque de alguna manera esto argumenta la problemática laboral. Es por ello que arropamos este informe del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, de impactos de la política gubernamental, que desprofesionaliza todo lo que es el sistema de carrera y todo lo que es el sistema de mérito que en este momento existe en Venezuela. Es importante resaltar que desde el punto de vista del marco regulatorio hay fundamentos bien precisos que se dé cumplimiento y para que de manera lógica quede organizado lo que es la división del trabajo, las estructuras que deben existir en las diferentes ramificaciones de la salud, entendiéndose médico, enfermero, profesionales, obreros, en la cual esa configuración está concebida en nuestra Constitución, y en el caso de los funcionarios públicos, efectivamente está concebido en el Estatuto de la Función Pública, eximiendo o sacando de este estatuto, como lo establece su contenido, lo que son los obreros. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Ahora, puntualizar en problemas muy particulares en las diferentes profesiones, yo lo voy a hablar en unos minutos, lo que ha pasado con el ejercicio de la práctica de la enfermería, como conocedor de la materia, que hemos estudiado esta problemática, y quisiera empezar desde el año 1970, o un escalafón que recogía para ese entonces 25 niveles profesionales. Posteriormente, en el año 1994, a través del decreto 446, se recogen 15 niveles, 15 denominaciones. De alguna manera se reorganiza el sistema de administración, pero eran oportunidades para ascender de un nivel a otro. De enfermero 1 podía llegar a enfermero 7, y desde el año 1994 al 2008 se ocurre lo que nosotros llamamos el achatamiento. El achatamiento es la disminución, en el caso del sector de la enfermería, de estas 15 denominaciones a escasamente 4, a algo que se llama T1, P1, P2, P3, eliminándole la posibilidad cierta de poder ascender, de poder hacer carrera a los profesionales de la enfermería. También les quiero dar como fenómeno social que, fíjense ustedes, para el año 1996 nosotros teníamos unos reglamentos internos de concurso modificados para el año 2000, y con estos reglamentos que lo aplicaba el Ministerio de Salud, el Seguro Social y todos los entes adscritos, los enfermeros podíamos hacer carrera porque estábamos pendientes cuánto costaba o cuál era la puntuación de un taller, de un curso, si yo tenía una carrera de técnico superior a licenciado, porque había efectivamente, antes de lo que es esta llegada de los gobiernos chavistas, la posibilidad de ascender. Esa dinámica, por lo menos se escribió, se plasmó en la Constitución y se plasmó en el Estatuto de la Función Pública del año 2002, pero lamentablemente en los hechos no se materializó. Para hace unos 20 años atrás, hace unos 15 años atrás, uno escuchaba que los enfermeros podían demandar lo que correspondía ante tribunales, violaciones ante los ascensos sobre la base de estos reglamentos, porque se incumplían, porque habían vicios, pero era una dinámica que de alguna manera existía la posibilidad del ascenso, cosa que en los últimos 15 años no hay ascenso. Aquí lo que hay son jornadas de masificación, de recepción de documentos sin ningún tipo de previsión, sin oportunidad de apelar, sin oportunidad de que el cargo funcional coincida con el cargo nominal. Y lo explico rapidito. Eso quiere decir que de repente un enfermero que tiene un cargo no corresponde en la práctica con lo que realmente tiene que hacer. Entonces, las enfermeras anteriormente, que tenían un gran cargo porque se habían ganado con su esfuerzo, por lo repito, con sus méritos, y podían ser jefe de enfermera, de repente la movilizaban, o eran supervisores y la movilizaban sin ningún tipo de distinción a cargos de menor categoría. Eso es la desprofesionalización, es la desmejora que nosotros lamentablemente estamos viviendo. Y ahora, en los últimos años, ante tanta descalificación, o ante la imposibilidad de poder hacer carrera, porque de eso trata el tema,
vemos que el gobierno, la única manera que puede ubicar a las personas allí es por una afinidad política, lo que es el nepotismo, el amiguismo, la colaboración entre ellos mismos, pero no existe un sistema de meritocracia vulnerando efectivamente lo que corresponde en nuestra Carta Magna, que el ingreso debe ser por mérito, y lo único que se ve es estrictamente un Estado corporativizado, que el ingreso o el ascenso se dan por unos sistemas totalmente aberrados, totalmente anárquicos, que es lo que en este momento tenemos. Pero lo peor llegó, como dice la profesora, en el términos de la pandemia o en el último año con el tema de la migración. Ante la salida exponencial en el año 2017, 2018, nosotros hicimos un estudio para julio de este año, donde teníamos reportado para el 2011 unas 100.000 enfermeras y hoy escasamente hay unas 55.000 enfermeras. Vemos cómo se ha perdido la fuerza de trabajo, aproximadamente un 50% de lo que se tenía hace 10 años atrás. Esto ha llevado como consecuencia que el proceso migratorio ya no hay personas ni siquiera para ubicarlos en los cargos jerárquicos, en los cargos de la administración por la jerarquía, porque aparte de todo este conflicto que se inició con la década del año 2000, vemos que no tienen la posibilidad ahora, aparte de ascender, de ocupar cargos de jerarquía porque no les pagan o porque no lo quieren asumir, porque el proceso de represión, de intimidación, bueno, ahora lamentablemente no hay posibilidad de acceder a esos cargos. Con todo esto, quiero informar que los que están haciendo en este momento, prácticamente los que se quedan es más por amor que por remuneración. No hay ningún tipo de estímulo, que es lo que se espera. Un sistema de carrera debe garantizar estímulo, debe garantizar incentivo. El que tenga un nivel jerárquico superior debe tener esos incentivos, y lamentablemente no existe. Todo esto permite concluir que en Venezuela se ha destruido el sistema de carrera, que en Venezuela no se considera la meritocracia, que en Venezuela lamentablemente queda solamente en el formato, en los estatutos, en las leyes, en los reglamentos, incluso hasta en las convenciones colectivas, pero lamentablemente en la práctica no se da el sistema de carrera. Yo en más de 15 años que tengo en el desarrollo del ejercicio, tuve la oportunidad solamente en el 2003 ingresar, pero a partir del 2005 para acá no se conoció más nunca lo que es un sistema de ascenso, no se conoció más nunca, y no solamente en Carabobo. Déjeme decirlo que esto es una práctica nacional, que no se conocen experticias prácticas sobre el reconocimiento de un sistema de carrera, por lo menos en el ejercicio de la enfermería. Bueno, creo que esto sirve de introducción. Si tienen alguna pregunta, igual me quedo dispuesto con la profesora Jacqueline a responder cualquier pregunta. Muchas gracias. Vale, gracias Julio y Jacqueline. Por el momento, pues no hay ningún periodista que haya solicitado preguntar. Si alguno desea hacerlo, hacer alguna pregunta, si no, pues pueden hacer algún cierre, alguna conclusión y damos por finalizada la rueda de prensa. Bueno, yo como cierre sí me gustaría de transmitir la importancia para el servicio de la salud que su personal esté altamente calificado y que se respete la meritocracia. Creo que en pandemia la situación de la desprofesionalización y la diáspora y el recargo, hay los abogados laboralistas decimos que los trabajadores, y en el sector salud queda evidente, cuando celebran un contrato de trabajo, el patrono pone su patrimonio. Acá el Estado pone el hospital, los trabajadores ponen la piel. Y en el sector salud están poniendo la vida. Y todo este proceso de desprofesionalización y pérdida de derechos afecta el servicio que se le está efectuando a los pacientes. Julio, hay una pregunta para Julio. Vilma Dice Peña, Julio, ¿nos podría reforzar los años asociados a los niveles de escalafones mencionados por usted? Sí, cómo no.
Les decía que el proceso de niveles, en el caso del ejercicio, nosotros pasamos en el año 1994 a que teníamos 15 niveles. Eso eran niveles de enfermeras de salud pública, que iba de enfermera 1, enfermera 7, enfermera de hospitales que iban de 1 a 5, enfermera 1, 2, 3, 4, 5, y las enfermeras especialistas que iban de 1 a 3. Esos 15 niveles, en el año 2008, a través de un decreto denominado 6055, lo agrupó, lo acható apenas a 4. T1, P1, P2, P3. ¿Qué dificultad trajo como esto? La disminución o las posibilidades de ascender. Yo siempre pongo como ejemplo que imagínense un enfermero que puede llegar de manera directa a un nivel P1, porque es licenciado, porque ahí arranca la carrera del profesional P1, al cuarto año llega a P2 y al octavo año lleva a P3. No existe más a partir de los 8 años la posibilidad cierta de tener ascenso. ¿Por qué? Porque este es un sistema que se trató de horizontalizar ciertamente, pero sin analizar en el nivel de la complejidad, porque aquí se aspira en el proceso del desarrollo de la carrera si lo conjugamos, por ejemplo, con la ley de jubilación que te establece que te puedes ir con 25 años de servicio, que la carrera se debe hacer por lo menos en esos 25 años. Es decir, debe haber un ascenso cada 4 años, y si cumple con los requisitos establecidos, que por lo general es formación, la experticia y algunas condiciones de evaluación de desempeño, tú puedes hacer carrera, pero eso no existe, no está considerado en la práctica, en lo que se está viendo, la posibilidad de hacer ningún tipo de sistema de carrera. Aquí es como vamos viendo el amiguismo, el nepotismo, la violación de la meritocracia, pero cuando usted anteriormente, hace más de 50 años, que existían incluso más denominaciones. Le hablaba que en el año 79 existían por lo menos 25 denominaciones. Las enfermeras rápidamente, incluso veníamos de un nivel de auxiliar, pasaba a técnico superior, iba a licenciado, y era el sistema de formación, era el sistema de la experticia, de la práctica que permitía hacer el ascenso. ¿Que habían problemas antes? Sí, habían problemas. Uno escuchaba que era que ayudaron a uno, que de repente aquel era el amigo del otro. Desde el punto de vista para el procedimiento, existían problemas y habían conflictos, habían impugnaciones, la gente iba a los tribunales. Eso era en lo que denominamos la Cuarta República. Pero ahora ni siquiera se da el procedimiento, ni siquiera la gente se interesa de ir a estudiar, a formarse, porque lo que está establecido no lo permite. Aquí ni siquiera se hace un llamado para ningún tipo de concurso, ningún tipo de ascenso, por todas las dificultades que en este momento estamos presentando. Y uno de los problemas que el inicio de la carrera, recuerden que se presenta con el ingreso en este momento está totalmente distorsionado. ¿Por qué está distorsionado la fuerza de trabajo del ingreso? Porque en la administración pública el profesional o el enfermero no quiere ir a trabajar, así de sencillo hay que decirlo. ¿Y por qué no quiere ir a trabajar? Porque no le pagan bien, porque no hay posibilidad de profesionalizarse, porque no hay estímulo, no hay posibilidad de que el gobierno existe una política de gestión humana para la formación de personas. Entonces todo esto ha generado que las personas ahora ni siquiera quieran ir a la administración pública, y cargos vacantes, miren que hay muchísimos. Yo le daba ejemplo a la profesora que aquí tenemos hospitales, por ejemplo, en el caso del Hospital Central, que llegó a tener más de 1.700 enfermeras activas. Hace 2 meses no contaban con 900 enfermeras. Otro hospital con unas dimensiones de 700 enfermeras. Hace 2 meses no tiene ni siquiera 370 enfermeras. Miren cómo se ha perdido, y son cargos que quedan vacantes, y así lo publiquen, así lo llamen a que la gente se incorpore. No se quiere contratar las personas porque no hay ningún tipo de incentivo, no hay carrera, no hay salarios dentro de la administración pública. Entonces todo esto es una distorsión, es una anomalía que lamentablemente es lo que nos acompaña en este momento en Venezuela. Vale, Julio, igualmente Vilma Peña pregunta, ¿cuáles medidas deberían tomarse para que se recupere esa carrera meritocrática? Mire, desde el artículo 144 al 49 está todo muy claro. Y conjuntamente el Estatuto de la Función Pública, el respeto de un sistema de carrera, es lo primero
que no se confunda, porque este es otro elemento, los cargos de confianza con los cargos de carrera, porque ese es otro. Entonces todos los cargos son de confianza y todos tienen que ser amigos míos, y eso pasa, y el estatuto lo prohíbe, que el ingreso sea por concurso y que evidentemente existan unos escalafones suficientes para poder ir pasando paso a paso como deben ocurrir. Y otra de las medidas es que el sistema es garante, que esto uno lo escucha en los estudios de derecho, el sistema garante de regular esto, que es el sistema de justicia, porque cuando hay distorsión o hay violaciones de lo que corresponde el ingreso a la administración pública o los ascensos a la administración pública, la vía funcionarial a través de los tribunales de contencioso administrativo, rápidamente le aclaro esto, deben garantizar, estabilizar eso. Pero ¿qué ocurre? Que esos tribunales ni siquiera ellos mismos respetan los sistemas de carrera dentro de los tribunales. Entonces, ¿cómo ellos pueden dar el ejemplo a los otros? Todos esos jueces son provisionales, provisorios, y entonces no hay manera. Es una política de Estado no respetar carrera, no respetar conocimiento, no respetar a la formación. Eso está ocurriendo en Venezuela. Desde un tribunal, desde un ministerio, desde cualquier organización pública, y eso realmente es el mal ejemplo que el Estado está dando. Entonces, ¿qué se tiene que empezar a hacer? Corregirse toda esta anomalía, respetar el sistema de mérito, el sistema de competencia, el sistema de carrera, para que la persona evidentemente pueda ir agotando. Recuerden que esto es como una pirámide. El que está en la base es un número importante, después pasan unos niveles hasta llegar a la cúspide, y para ir pasando por todos esos niveles tienes que ir agotando. Entonces, esa es una de las cosas que no ocurren. No puede pasar un recién ingresado y directamente a ser jefe o ser dirección o director de algo sin haber agotado los principios fundamentales. Entonces, esto es un sistema que hay que recuperarlo, que hay que fomentarlo, y evidentemente esto pasa por unas políticas públicas distintas y no la que tenemos en este momento. Vale, Julio, muchas gracias. Por el momento, pues no veo más preguntas en el chat, así que si quieren hacer alguna conclusión, ya podemos dar por finalizada la rueda de prensa. Mira, yo quería hacer otro comentario sobre qué medidas deben tomarse. Una de las medidas más importantes para que todo sistema funcione es el diálogo social. Y en el sector salud hay una tradición de negociación colectiva, de comisiones paritarias para solucionar esos problemas. Entre ellos, habían comisiones paritarias para establecer los requisitos por los cargos, para establecer los requisitos para los ascensos y para ocupar los cargos. Yo creo que lo más importante como primera medida es que el Estado debe volver a sentarse con las organizaciones sindicales legítimas y autónomas y realmente representativas, no con los parapetos que el propio Estado ha creado como contraparte. Eso inclusive ha sido una de las peticiones que hace la Comisión de Encuesta de la OIT, que por cierto, Venezuela va a estar en el banquillo de los acusados, por decirlo de alguna manera, el 10 de noviembre en la OIT por incumplimiento justamente de las recomendaciones que hizo la Comisión de Encuesta. Y una de las recomendaciones es respetar a las organizaciones autónomas e independientes y promover la negociación colectiva. La negociación colectiva puede ser una excelente herramienta para recuperar la meritocracia. Bueno, listo. Muchas gracias a todos por entrar a la sala de Zoom para esta rueda de prensa. Gracias a Jacqueline y gracias a Julio también. Buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias.